Se le tomó la muestra a la paciente supuestamente, y según el tecnólogo que está en banco, el profesional que está en banco, ese grupo salió B. Agarró un B y supuestamente le hizo la compatibilidad y le salió como B. Le han mandado y la señora más o menos al terminar la bolsa de sangre dice que comenzó a hacer hematuria y dolor lumbar. Le suspendieron la sangre, le suspendieron la transfusión casi al final de la transfusión. Han informado al banco y yo me he ido a averiguar al día siguiente porque era domingo. Cuando yo me he ido a averiguar, ya abierto la historia, la paciente tenía antecedentes de ese grupo A, no grupo B. Le hemos tomado una nueva muestra y la paciente realmente salía A. Entonces yo digo al tecnólogo, ¿cómo salió B? Y además para que sea compatible un B con un A, porque el IgM es recontrapotente. En la primera fase, cuando es incompatible ABO, en la primera fase nada más sale totalmente incompatible. No le hizo una compatibilidad. Lo peor es que, gracias a Dios, la señora no falleció. Pero sí, cuando fue a ver, estaba con una hematuria franca y un dolor lumbar terrible. Por toda la hemólisis intravascular que ha hecho y el problema renal. Por fin que la hidratamos, todas esas cosas. La paciente no se enteró que le habían confundido una sangre incompatible. Pero les hablo que eso en todo el mundo sucede. En el mundo que hay mejores y mejor continuidad de la transfusión sucede. Le hablo de los países desarrollados, ellos cuentan sus experiencias de transfusión incompatible. Imagínense acá en el Perú, pues que el residente indica y se va, el médico indica se va, y ni siquiera observa. El banco también, nosotros tratamos de tener cuidado. Ahora cada día se ponen más llaves de seguridad en banco. Sale dos, por lo menos la bolsa sale con doble grupo, el paciente sale con doble grupo, pero igual pueden haber errores humanos, por eso hay una segunda fase. Pero le digo que hay que tener mucho cuidado. Y más o menos el 80% del anticuerpo sistema ABO son IgM. Ya he dicho, la importancia es porque las IgM son potentes activadores del sistema de complemento. Una transfusión incompatible puede costar en la vida ABO. Y el 20% más o menos es de tipo IgG y menos del 1% es IgA. Solo se han visto IgG en personas de grupo O. ¿Por qué le digo esto? Solo se ha visto anticuerpos de tipo IgG anti-A y anti-B en personas de grupo O. ¿Por qué le digo esto? Porque aquellos que van a ser neonatólogos o pediatras, si la mamá es O y su hijo sale A, o grupo A, o grupo B, o grupo AB, existe riesgo de hacer una enfermedad hemolítica recién nacido. ¿Por qué? Porque si es IgG, la IgG atraviesa o no atraviesa la placenta. Si este IgG de tipo anti-A o anti-B va a atravesar la placenta y va a tener el riesgo de hacer una enfermedad hemolítica recién nacido por sistema AB. ¿Ok? Por eso en los países desarrollados dice que cuando la mamá es O y el niño es A o B o AB, dice que se queda por lo menos 48 horas para descartar que no haga ictericia o enfermedad hemolítica recién nacido por incompatibilidad. Solo se ha visto en personas del grupo O que el anticuerpo puede ser de tipo IgG. Acá está lo que les he dicho, IgG 80%, IgG 20%, los anticuerpos están ausentes en el nacimiento, empiezan a aparecer entre los 3 a 6 meses, su máxima presión es de los 5 a 10 años y ya disminuyen en la severidad. Lo más importante, o la importancia clínica más importante, es que producen hemólisis intravascular. ¿La IgG qué tipo de hemólisis produce? Extravascular, mientras que la IgM, hemólisis intravascular. Y como es IgG, existe riesgo de hacer una enfermedad hemolítica del recién nacido porque es la única que atraviesa la placenta. ¿Okay? Aquí está qué antígenos, qué anticuerpos debe ser. No olviden que al grupo O se le llama el famoso donante universal y al grupo AB se le llama el famoso receptor universal. Actualmente cuando se decide transfundir, en caso de que no es emergencia,
siempre se recomienda el mismo grupo sanguíneo ABO. Antiguamente, si no había A, en casos que no eran emergencia, ponle O. Ya no se recomienda eso. Ya no, porque con tantos antígenos distintos, el donante, entonces siempre se recomienda, si es A. Si es B, B. En caso de emergencia nada más, uno le puede transfundir sangre compatible. Si no hay grupo A, grupo AB, o grupo B o grupo AB, ustedes le pueden poner O en caso. Eso es lo que recomiendo. Algunas veces no encontramos, en un momento que no hay, y el paciente necesita con urgencia sangre, voy a tener que ponerle grupo O de todas maneras. No hay otro. No hay otro. No olviden que el grupo O no tiene antígenos, pero tiene el anticuerpo anti-A y anti-B. El grupo A tiene el antígeno A y tiene el anticuerpo anti-B. El grupo B tiene el antígeno B y tiene el anticuerpo anti-A. Y el grupo AB tiene ambos antígenos, el antígeno A y el antígeno B, y no tiene ningún anticuerpo, de ahí que es el receptor universal. ¿Sí? Ya saben que el más frecuente el grupo sanguíneo AB es el grupo O. ¿Sí? Y el otro sistema más importante es el sistema RH. ¿Okay? El sistema RH. El segundo más importante con respecto al ABO. ¿Por qué es el más importante? Miren, el sistema ABO, ¿por qué es el más importante? Porque los anticuerpos del sistema ABO son de tipo IgM y la reacción hemolítica puede ser fatal. ¿Por qué los del sistema RH es importante? Los anticuerpos del sistema RH, casi el 100% son de tipo IgG. Entonces, la importancia no radica en el tipo de anticuerpo. La importancia radica en qué? En que los antígenos del sistema RH son proteínas. Por lo tanto, es el sistema más inmunogénico que existe, ¿sí? Más capaz de producir una respuesta inmune mucho más adecuada que cualquier otro sistema de grupos sanguíneos. Y en el sistema RH hay más o menos, se dice, 30 antígenos, siendo 5 los más importantes en medicina transfusional. El antígeno D mayúscula, el antígeno C mayúscula, el antígeno C minúscula, el antígeno E mayúscula y el antígeno E minúscula. Estos 5 antígenos son los que más dolores de cabeza nos van a dar en pacientes politransfundidos. Porque si yo a Elena, si ella no tiene el antígeno C mayúscula, no tiene el antígeno C, y le pongo un montón de sangre con antígeno C mayúscula, ella va a crear un anticuerpo anti-C mayúscula. Y a la larga, cuando le haga el cruce con sangre que tenga el antígeno C mayúscula, va a salir incompatible. Yo no hago la compatibilidad C. Lo único que hago cuando yo digo que es RH positivo o RH negativo, ¿a qué antígeno me estoy refiriendo? Al antígeno D. ¿Por qué solo me interesa el antígeno D en el banco de sangre? Porque de los 5 antígenos del sistema RH, que son los más importantes, el antígeno D es el más inmunogénico de todos los antígenos que existen. ¿Okay? Es el más inmunogénico. ¿Okay? Por eso la importancia. ¿Okay? Actualmente están pregonando en los países desarrollados que ya la sangre debe ser compatible ABO, antígeno D mayúscula, antígeno C mayúscula, C minúscula, E mayúscula y E minúscula compatible. Eso es lo que están diciendo, está propagando ahora en los nuevos cursos que vamos. Eso va a tener más costos para el Estado y para todo, pero más seguridad para nosotros también. Y nos traiga menos problemas el banco de sangre a la hora de que cree un anticuerpo regular o el paciente cree una respuesta inmune. Es cierto, ¿okay? Nosotros lo que más encontramos en problemas de incompatibilidad es por esos anticuerpos contra estos antígenos, los que más nos causan dolor de cabeza en los pacientes politransfusidos. ¿Okay? Entonces, al ser de tipo IgG, esto es lo que quiero que sepan. Ustedes siempre han escuchado que la enfermedad hemolítica recién nacido, el mayor ejemplo es el antígeno D, pero puede haber enfermedad hemolítica recién nacido por el anticuerpo anti-C mayúscula, anti-C minúscula, anti-E mayúscula y anti-minúscula. Nunca descartarlo, porque también puede haber. Si Elena es no tiene el antígeno C mayúscula y se casa con un varón que tiene el antígeno C mayúscula, en el primer embarazo no va a crear anticuerpo anti-C. A partir del segundo embarazo, pues tiene la posibilidad de crear un anticuerpo anti-C. Y si el niño que tiene el antígeno C, se produce enfermedad hemolítica recién nacida. ¿Okay?
también, pero es menos frecuente. ¿Por qué el antígeno es el más frecuente? Nuevamente repito, porque es el más inmunogénico de todos los antígenos del sistema de grupos sanguíneos que existen. ¿Ok? De todos los antígenos. ¿Sí? Entonces, siempre cuando a una persona le dicen que es RH negativo, es decir, que no tiene el antígeno D, porque el antígeno, cuando habla de RH positivo existe el antígeno D mayúscula, el antígeno D minúscula no existe, se le hace con fines didácticos. ¿Okay? Cuando me dicen que si fuera yo RH negativo, siempre hay que hacer la prueba confirmatoria. ¿Okay? Entonces, lo que se llama la variante DU, no olviden, cuando ustedes, si no trabajan con un banco de sangre, trabajan con un laboratorio privado y le dicen que el N es RH negativo, tienen que hacer la prueba confirmatoria si realmente es RH negativo. Y a esa prueba confirmatoria se le llama variante DU. ¿Okay? Y esto sí quiero que me entiendan. Son pocos los casos, pero son los que causan algunas veces un poco de falta de entendimiento entre el médico que transfunde y el banco de sangre cuando lo informamos. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa? El antígeno D es como un ejemplo, tiene 7 epítopes. Yo estoy acá dibujando 5 para ejemplo. Vamos a suponer que el que está a su mano izquierda es el antígeno D completo. ¿Cuántos epítopes hay? 5 epítopes. ¿Ok? Entonces, el RH negativo no tendría ningún epítope. ¿Ok? No tendría ningún epítope. El RH negativo no puede tener ningún epítope del antígeno D. El verdadero RH negativo. Pero hay pacientes que cuando le hacemos en placa el RH sale negativo y hay que hacer la prueba confirmatoria porque estos pacientes podrían tener algunos epítopes del antígeno. Algunos epítopes. ¿Ok? Como acá. Entonces, por ejemplo, este es un antígeno D normal. Tiene todos los epítopes. El RH negativo no tiene ninguno. El D variante, que se llama DU o D variante, solo va a tener algunos. Puede tener 1, o puede tener 2, o puede tener 3. No lo tiene completo. Entonces, cuando yo le hago la variante DU, ahí lo voy a detectar. Entonces yo le voy a informar. El N es RH negativo, variante DU positivo. Significa que ENA tiene algunos epítopes del RH, no sé cuáles, pero tiene algunos epítopes. Entonces, ¿qué pasa si el N es un RH negativo variante DU positivo? Significa que es un D variante, se le llama D variante. ¿Okay? Es un D variante, significa que no tiene todos los epítopes del antígeno D. Entonces, vamos a ver si me entendieron. Vamos a suponer que el ENA es un D variante. ¿Ok? Es un D variante. Si fuera donante de sangre, el ENA, y si es un D variante, ¿cómo la debo considerar? ¿Como RH positivo o como RH negativo? Si es donante, RH positivo. ¿Como RH? Positivo. ¿Como RH? Positivo. Positivo. Si yo la considero como donante RH negativo, miren, el verdadero D no tiene ningún antígeno. Si yo la como donante la considero como RH negativo, si esta sangre le pongo a un verdadero RH negativo, va a crear anticuerpos contra estos epítopes. Entonces, cuando es donante, debo considerarla como RH positivo. O cuando es un recién nacido, porque si el recién nacido también es un variante, se considera que tiene algunos epítopes de la RH. En cambio, cuando es paciente, ¿cómo se debe considerar? ¿Como RH positivo o como RH negativo? Cuando es paciente. Negativo. Si lo considero como RH positivo, cuando es paciente, miren a esta persona, si la considero como RH positivo y le pongo esta sangre, que es un verdadero RH positivo, va a crear anticuerpos contra los epítopes que no tiene. Por lo tanto, como dijo, ¿cuál es su nombre? Alex, como dijo Alex, cuando es paciente, debo considerarla como RH negativo. ¿Ok? Y cuando es gestante, debo considerarla como RH negativo. ¿Se entendió esta parte? Es importante. No son muchos los pacientes, pero sí
tienen que pedir la prueba confirmatoria en todo paciente de RH negativo. Tienen que. ¿Por qué? Porque no vaya a ser que en un laboratorio privado le digan RH negativo y cuando se llevan pues examen le digan, ¿quién le ha dicho que es RH negativo? Usted no es RH negativo, es una variante, es un de variante. Pero no, a mí me ha dicho en el laboratorio privado, el doctor Alex además me ha dicho que es RH negativo. No, usted es un D variante. Pero el doctor Lale no es un D, y eso hay que tener la prueba confirmatoria, porque cuando vayan los bancos saben que son los que hacen el D variante, y algunos laboratorios privados no lo hacen, ahí viene el conflicto con la paciente. La paciente entró, de repente se va a donar sangre, dice, yo soy RH negativo, voy a donar. La vemos, es un D variante. No, usted no es RH negativo, usted es considerado RH negativo. Pero no, que a mí me han hecho tal. Bueno, cuando es paciente sí. ¿Okay? Cuando es paciente sí. ¿Okay? De ahí que en un caso de emergencia, esto quiere decir, si ingresa una paciente que es RH negativo o un paciente RH negativo, el D variante normalmente en los bancos de sangre, dependiendo de la metodología, puede demorar entre 15 minutos la confirmación hasta hora y media. La mayoría, nosotros en el seguro tenemos por fin una metodología que lo hace en 15 minutos, pero lo del Estado todavía tiene la metodología que dura hora y media. Las clínicas también no tienen una metodología mucho más rápida. Entonces, si el banco le dice, ¿sabe qué, doctor Alex? Su paciente es RH negativo, tiene que esperar hora y media para hacer la prueba confirmatoria. Si es paciente, me serviría esperar una hora y media para que me digan a la confirmación del paciente de variante o no. ¿Valdría la pena esperar, sí o no? ¿Valdría la pena esperar hora y media? Si viene una paciente por emergencia y el banco le dice, ¿sabe qué, doctor Alex? Su paciente es RH negativo, estamos haciendo la prueba confirmatoria, va a demorar hora y media. ¿Valdría la pena esperar hora y media, sí o no? No, porque igual así de variante D positivo va a ser considerada siempre RH negativo. Y estoy diciendo, cuando uno es paciente, así sea de variante positivo, como paciente siempre va a ser considerado como RH negativo. No vale la pena esperar. Usted dice, lánzamelo, de ahí me dice de variante, no me interesa ahorita. Yo sé que igual va a ser un RH negativo. ¿Ok? Va a ser, yo la voy a tener que considerar como sea de variante, no sea de variante, yo la voy a considerar como RH negativo. ¿Ok? Entonces, es importante, algunas veces el banco, los tecnólogos, no estamos los médicos, y el tecnólogo dice al médico, espere, estamos haciendo la prueba confirmatoria, la paciente está sangrando, ya no hay que esperar. Y así sea el variante positivo, esa persona como paciente va a ser considerada RH negativo, sí o sí, no hay otro, sí o sí. ¿Okay? Entonces, los anticuerpos del sistema RH no se crean o no están presentes en el nacimiento, se crean por transfusiones o embarazos incompatibles. Eso quiere decir, cesia, ¿no? Si cesia es RH, aquí quiero que me entiendan, si cesia es RH positivo, ¿qué antígeno tiene en la membrana del hematín? Si cesia es RH positivo, ¿qué antígeno tiene? El D mayúsculo. Si cesia nunca recibió ni transfusiones, ni nunca ha tenido embarazos, ¿qué anticuerpos tiene en su plasma? Ninguno. Elena es RH negativo. Es un verdadero RH negativo. ¿Qué antígeno tiene en su membrana hematina? No tiene antígenos. Si Elena tampoco nunca ha salido embarazada, ni nunca ha tenido transfusiones, ¿qué anticuerpo tiene en su plasma? Ninguno tampoco. Es como una embarazada, cuando no tiene ningún embarazo, no tiene ningún anticuerpo. Porque eso se crean por transfusiones o embarazos incompatibles. ¿Qué le quiero decir con eso? Supongamos que Elena sea RH negativo, ¿ok? Y viene por emergencia, sangrando, por herida pulso cortante o por un embarazo ectópico sangrando, y el banco de sangre dice, ¿sabe qué? ¿Sabe qué, doctora Cecia? No tengo sangre RH negativo. ¿Qué hacemos? Si mi paciente se me muere, ¿qué hace? Solo tengo RH positivo. Entra por primera vez por emergencia. Nunca ha sido transfundida en nada. ¿Le pondrían RH positivo, sí o no, a Elena en ese momento? Sí. ¿Le va a pasar algo esa primera vez? No. ¿Le va a salvar la vida? Sí, por supuesto. Pero existe alto riesgo que cree un anticuerpo anti-D, que en una segunda oportunidad
ya no se le va a poder poner RH positivo. ¿Y cuál es el otro riesgo? ¿Cuál es el mayor riesgo que una RH negativo crea un anticuerpo anti-D? Que puede ser que no pueda tener hijos, ¿verdad? Si se casa con un RH positivo. Pero le decimos a Elena que vamos a conseguir un hombre RH negativo, todos los hijos RH negativos, ¿no? ¿Sí o no? Es la solución, ¿no? Así que no se deprima, pero le sacamos la vida. Lo importante es que digo que muchas veces el médico lo piensa cuando el banco le dice no tengo RH negativo, y está que lo piensa si le pone no RH positivo en ese momento. En ese momento tengo que ver riesgo-beneficio. Si no le pongo sangre, la paciente se va a morir. ¿Ok? Y ustedes tienen que ver qué tanto está sangrando. ¿Ok? Lo otro que se recomienda, y que algunas veces los médicos no lo hacen, lo que se recomienda es que cuando entra un RH negativo, mire, el RH negativo hay que tener mucho miedo en poner RH positivo en mujeres en edad fértil. Porque si un varón crea un anticuerpo anti-D, ¿va a salir embarazada alguna vez el varón? No, es decir, alguna vez yo me sorprendo que el médico de emergencia me está pidiendo para un viejito de 84 años, que es RH negativo, que está sangrando, me pide, quiero RH negativo, que desperdiciando la sangre RH negativo cuando lo necesito para mujeres en edad fértil. Un anciano con un sistema inmune bajo, así le pongo RH positivo, existe el riesgo bajísimo que crea un anticuerpo. Una vez me llaman de un hospital X, no voy a decir el hospital X, me dicen, doctor, tengo un paciente con SIDA, ¿ok? RH negativo, 60 años, y no tengo RH negativo. ¿Y usted tiene? Sí tengo, pero no te voy a dar. ¿Por qué? Le voy a mandar a mi alumno el tercer ciclo de inmunología que el doctor Romero enseña para que te diga por qué no. Y usted me va a decir por qué no. Y tengo uno de primer ciclo. ¿Y qué más? Cuando entra un antígeno, ¿quién lo capta? La célula presentadora de antígeno. ¿Quién lo presenta el antígeno? Al linfocito T. ¿Qué T? CD4. El CD4 estimula al linfocito B a producir anticuerpos. ¿El paciente con SIDA tiene linfocito T CD4? No tiene. Está por los suelos. Y me hace quiere hacerme perder un RH negativo un paciente con SIDA. No es que porque tenga SIDA. Porque no, es decir, no es posible. No es posible que me estén pidiendo sangre RH negativo para un paciente con SIDA. Es casi improbable que crea un anticuerpo. Y lo que creo que ustedes también tengan ese concepto, cuando hablo con los médicos, no me entienden. Yo digo, tengo que mandarte al alumno de tercer ciclo para que te explique. No puede ser. Entonces hay que tener, y otra consecuencia, le digo, si viene un varón sangrando y no hay RH negativo, no tengan temor, porque lo peor es que crea un anticuerpo anti-D en un varón, y un varón nunca va a salir embarazado. Nunca. Salvo que se cambie, no sé si en su época ya podrán salir embarazados, pero en su época sí. Pero hasta ahora no. O sí, no sé, no lo sé, creo que no. Entonces, eso es lo que quiero tener. Sí hay que tener mucho cuidado en una mujer en edad fértil. Sí hay que pensarlo, pero en un momento de vida o muerte tienen que decidir ustedes. Y si viene una mujer en edad fértil, lo que recomiendan es, llaman al banco, ¿cuántas unidades de sangre tienen RH negativo? Tenemos 2, doctora Ceci. Ya. Si está sangrando y tienen 2 RH negativos, lo que se recomienda es, como sigue sangrando y no encuentran de dónde sangra la paciente, mientras entra a sala, ustedes tienen que recomendar, empecemos con RH positivo. Una vez que entran a sala y clampan y ven dónde sangra, cambian a RH negativo, porque si lo que se está transfundiendo lo está eliminando. Entonces hay menos riesgo que sensibilice, y eso ustedes como clínicos tienen que recomendar. ¿Okay? Eso le digo porque es lo lógico, eso es lo que dice, hay menos posibilidad que sensibilice si yo empiezo con RH positivo, y una vez que el cirujano encuentra de dónde sangra, clampa, cambien inmediatamente al RH negativo. Ahí ya póngale RH negativo y de repente no va a sensibilizar. ¿Ok? Pero muchas veces en la desesperación comenzamos por RH negativo y cuando ya cambió, le ponen RH positivo y la paciente se sensibiliza. ¿No? Sensibiliza. Entonces, es cuestión de ver qué van a decir ustedes. ¿Ok? Entonces, una consulta. En el caso de que un paciente ya se haya puesto, un paciente RH negativo, ya se ha puesto un RH positivo. Y sensibilizó. Y regresa por una segunda vez, ¿no? Tenemos RH negativo. Bueno, nuevamente digo, si no hay en el banco de sangre RH negativo
y la paciente está de vida o muerte, tiene que haber riesgo-beneficio. Si no le transfundo, se va a morir. Si le transfundo el positivo, también tiene el riesgo de morir. ¿Qué harían ustedes? Tendrían que transfundirle. Y a ver, Dios quiera que pase algo. Una vez, le digo, en banco de sangre, llegó una paciente, en la SART llegó una paciente que llegó con una hemoglobina de 2, que no sabíamos qué tenía. Y hacía incompatibilidades con todas las unidades de sangre, con todas. Una incompatibilidad de 4 cruces y no sabíamos, el pediatra no sabía ni lo que tenía, solo llegó así, papel. La niña se moría, tenía 14 años, la niña se moría. Y le decía, ¿sabe qué, doctor? No encontramos, ya ha pasado una hora y tiene que decir, transfundirle y tiene que hablar con la familia. No habla usted, usted es el médico de la tarde, tiene que decirle. Pero vamos con usted, nos hemos ido a hablar con la señora, la abuelita dijo, tiene que decirle a la tía dijo que señora, tiene que decir una vez. Decidieron y firmaron un consentimiento tomado. Chicos, le pasamos 4 unidades de sangre. ¿Ustedes creen que embolizó? No embolizó. Porque existe un Dios. De repente, no todo lo que sucede en in vitro necesariamente va a suceder en vivo. Porque la enfermedad no sabemos realmente qué es lo que está produciendo la INCO. Si no sabían el diagnóstico, hay que arriesgarse. Probablemente tiene un anticuerpo anti-E, de repente la hemólisis que haga no sea tan severa, Dios quiera no sea tan severa, porque no sabemos el tipo de IgG que tiene. La IgG más hemolítica es la IgG3, pero si tiene otro tipo de IgG, no va a hemolizar mucho. Entonces tendríamos que arriesgar y ver qué va a pasar. ¿Ok? Tendrías que arriesgar. No hay otro. ¿Ok? Entonces, miren, no olviden, el anti-D es el anticuerpo más frecuente, el que más va a producir enfermedad hemolítica recién nacido. ¿Ok? No olviden, es IgG, produce enfermedad hemolítica recién nacido, y al ser IgG, generalmente produce hemólisis extravascular. ¿Ok? Hemólisis extravascular. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta acá? Un poco, yo quiero que de ahí lo revisen. Esto es un poco lo que es el sistema O, el sistema RH. ¿Ok? Ya lo revisan un poco, si hay alguna pregunta me lo hacen al final. ¿Ok? Y ahorita vamos a hablar de uso de hemocomponentes. ¿Ok? Se entendió entonces de los